Y lo haremos con una oración, primeramente. Señor, venimos delante de ti, sabiendo que nada merecemos. Reconocemos tu gran amor por nosotros, el perdón que hemos recibido, y hoy queremos acercarnos con un espíritu humilde a tu palabra para que tú nos hables, nos hagas entender y ese entendimiento también se convierta en una transformación, Señor, de nuestro corazón, en nuestra vida. Una transformación real, realizada por tu Santo Espíritu, el cual sigue obrando en la vida de las personas hoy en día. Ayúdanos a escuchar, danos oídos, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, la palabra de hoy está basada en unas palabras que aparecen en Juan capítulo 8. Más concretamente son las palabras que aparecen en el versículo 31 de este capítulo 8 de Juan. Y es cuando dijo Jesús lo siguiente, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Repetimos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Algunas veces habréis escuchado en esta iglesia que se habla acerca de la realidad de que algunas personas piensan ser cristianas cuando en realidad no lo son. Yo sé que en algunos otros sitios, cuando se habla de esto, pues a la gente no le gusta escuchar acerca de esto, porque pudiera parecer que estamos poniendo en duda la fe de la gente, ¿no? Y la gente dice: bueno, ¿quién eres tú para cuestionar mi sincera creencia y todo eso? Y a veces se mira con malos ojos el estar diciendo: es que a lo mejor no eres cristiano cuando crees que lo eres. Y la gente toma a mal ese tipo de cuestionamiento. Pero si miramos a la palabra de Dios, el propio Señor Jesucristo cuestionó la fe de las personas. De hecho, no lo hizo una única vez. Él verdaderamente no se fiaba de la gente. Cuando él miraba a las multitudes, miraba a la gente que le seguía, pero él tenía bastante claro que muchos de ellos no eran sus discípulos verdaderamente. Seguir a Jesús no significa que seas un verdadero seguidor de Él. Y lo que queremos hacer en esta mañana no es desanimar a nadie, ni meternos con nadie, ni criticar a nadie. Simplemente lo que queremos hacer es lo que la palabra hace una y otra vez, y es que nos examinemos a nosotros mismos si es que estamos andando en la fe. El texto de hoy es un texto bien llamativo. Yo me sorprendí, la verdad, cuando empecé a analizarlo. Me sorprendió y al principio casi que no lo entendía, porque lo que vemos en este texto aquí en Juan 8, versículo 31 en adelante, es que Jesús habla de qué es ser un verdadero discípulo, y también habla de ser verdaderamente un discípulo. O sea, está cuestionando, nos está haciendo cuestionar, nos está haciendo reflexionar de si somos verdaderamente discípulos.
Y lo vemos claramente aquí, ¿no? Dice en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Veis? Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Veis que él está hablando de qué significa ser un verdadero discípulo? Lo cual, lógicamente, nos hace pensar en otra realidad, y es que está la posibilidad de no ser un verdadero discípulo. Es evidente, ¿no? Entonces, es un texto que nos habla de indagar para saber si somos o no discípulos del Señor Jesucristo. Pero lo que más me llamó la atención aquí es cómo empieza el versículo 31. Porque dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿No notáis algo raro aquí? ¿No notáis algo raro? Él está hablando a personas que han dicho que creen en él, ¿cierto? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Veis? Su audiencia supuestamente eran creyentes. Pero Jesús viene y saca el asunto de si sois verdaderamente mis discípulos, haréis esto y lo otro. ¿Veis aquí el contraste? Porque claro, si esta audiencia era creyente, ¿para qué tenía que sacar el tema de cuestionar si eran discípulos o no? Al fin y al cabo eran creyentes. Entonces hay algo que llama mucho la atención aquí, y es que el Señor Jesucristo cuestiona la fe de aquellos que se hacen llamar creyentes. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy. Cuando hay multitudes que se hacen llamar creyentes, entre esas personas puede haber personas que no lo sean verdaderamente, y la palabra de Dios hoy nos llama a pensar acerca de esta realidad. Es un tema muy importante, muy presente en la Biblia. Entonces, Jesús mismo no asumió que todos los que le seguían eran realmente sus discípulos. Un autor muy conocido que se llama John Piper, él clasificó a las personas en tres grupos. Dijo él que primeramente están los que no creen, o sea, los no cristianos. Segundo lugar están los que sí creen, es decir, los cristianos. Y en tercer lugar están aquellos que creen que creen. Están aquellos que creen, pero en realidad no creen. En realidad no son cristianos verdaderos. Son esas personas que se han acercado a la fe cristiana por cualquier motivo, ¿no? Quizá por sentirse solas, quizá por algún vacío interior, quizá porque el resto de personas a su alrededor también se han acercado. Esto ocurre, por ejemplo, en el ámbito familiar. Si tu padre y tu madre y tu hermano van a la iglesia, pues bueno, tú sigues yendo porque al fin y al cabo es lo que hemos hecho o lo que hice desde niño, ¿no? O a lo mejor tus hermanos y tu tío se ha convertido y para no quedar mal, pues tú también vas y acompañas, ¿no? Y bueno, puede haber muchos motivos por los cuales haya seguidores superficiales de Jesús. Y esto no lo digo como una crítica ni en tono despectivo ni nada, porque puede haber personas que sinceramente se acercan a la iglesia y piensan que están bien con Dios, pero que en realidad no lo están.
En realidad no se han dado cuenta que hay cosas en su vida que no tienen, que no concuerdan con lo que es la verdadera fe cristiana y siguen en oscuridad, pero siguen en la órbita de la Iglesia sin verdaderamente ser personas regeneradas espiritualmente. La palabra regeneración la utilizamos porque es una palabra bíblica que significa nacer de nuevo, haber nacido de nuevo, haber recibido un nuevo corazón de parte de Dios. Eso es el nuevo nacimiento. Todos los creyentes de verdad han experimentado ese nuevo nacimiento, con lo cual demuestran frutos de ser cristianos verdaderos. Si una persona no demuestra esos frutos de amor, de misericordia, de amar a los hermanos, etcétera, etcétera, pues todo apunta a que no es un verdadero creyente. Entonces, vamos a profundizar en estas palabras. Lo primero, la existencia de creyentes falsos. La existencia de creyentes falsos. La existencia de creyentes falsos la conocemos bien. Tenemos un ejemplo muy claro que es Judas Iscariote, un seguidor de Jesús. Él se comportaba como los verdaderos discípulos, convivía con los verdaderos discípulos, hacía lo que los verdaderos discípulos hacían, incluso podía hacer hasta manifestaciones de un verdadero discípulo, pero al final la pura realidad es que estaba perdido, era un no creyente, era un incrédulo, y su destino fue la perdición, porque nunca llegó a conocer a Jesucristo de manera personal, nunca tuvo un corazón nuevo, fue solamente fachada, fue solamente una apariencia. De hecho, nos damos cuenta que él robaba, por ejemplo, de la bolsa de los discípulos, con lo cual en lo privado aparecía el verdadero Judas. Y eso nos puede parecer a nosotros, ¿no? Podemos dar una apariencia, pero en lo privado aparece el yo verdadero, lo cual demuestra que quizá no seamos creyentes. Entonces, la existencia de creyentes falsos. Aquí hay un detalle muy interesante que no tenemos que dejar fuera, y es el versículo 30, que es justo el que está encima del que hemos leído. El versículo 30 dice esto: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y después viene nuestra escena cuando se dice que entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, y entra el texto que hemos leído hoy, ¿no? ¿Qué llama la atención aquí? Lo que llama la atención es que esta escena en la que el Señor Jesucristo habla de qué significa ser un verdadero discípulo de Dios, viene justo después de una manifestación, o de, por decirlo así, una conversión multitudinaria, porque dice aquí: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. O sea, lo que había ocurrido justo antes es que el Señor Jesús enseñó unas cosas y muchas personas respondieron positivamente. Esto es lo que ocurrió, ¿cierto? Porque dice aquí, versículo 30, hablando él estas cosas, refiriéndose a las palabras del Señor Jesucristo que no hemos leído hoy, o sea, las palabras previas, ¿no? Versículos 21 al 29,
todo lo que dijo el Señor previamente, ¿no? La respuesta a esta enseñanza fue que, versículo 30, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Sí? Muchos dijeron, yo te sigo, Señor. Muchos dijeron, vamos a seguir a este hombre. Muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él. Y después Jesús viene a cuestionar la fe de estos muchos. Lo que nos enseña aquí es que no siempre que hay una expresión de interés por el Señor Jesucristo, no siempre que hay una expresión de interés por la enseñanza de Cristo, no siempre significa que todas esas personas se hayan convertido. Simplemente es un interés pasajero, simplemente es algo superficial. No ha habido un cambio de corazón y una conversión a Cristo. Simplemente ha habido una gran, un boom, un sentimiento, algo del momento que después se disipa, ¿no? Yo, por ejemplo, me recuerdo en los campamentos de verano que solíamos hacer en la iglesia que teníamos, a la cual pertenecíamos varios de nosotros, la iglesia del Rafal. Bueno, hablo de esa iglesia porque es en la que yo estuve, pero en cualquier otra iglesia ocurre esto, ¿no? En la juventud, por ejemplo. Tienen un campamento y se emocionan y cantan canciones y se sienten muy bien. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues parece haber conversiones, ¿no? Y claro, si mi amigo se ha convertido, pues yo también me tengo que convertir, porque si no me van a decir que yo soy muy malo. Entonces, hay gente que se acerca a Jesús porque es lo que están viendo a su alrededor, que otros se están acercando a Jesús, ¿no? Y así es como a veces, lamentablemente, funciona esto. La gente se apunta a la moda. Y lo que sucede es que con el paso del tiempo se ve quién verdaderamente fue un discípulo y quién no. Entonces, como digo, es muy llamativo que cuando el Señor aquí cuestiona qué es un verdadero discípulo y qué no es un verdadero discípulo, sea algo que es cuestionado justo después de una manifestación grande de interés de la gente. ¿Veis? Porque claro, él lo que podría haber hecho es decir, mira, hemos tenido 500 personas que se han interesado en mí. ¡Wow! Ha sido un éxito. Esta campaña ha sido un éxito. Pero él no actúa así. Él es todo lo contrario. Él lo que hace es no fiarse. Vaya evangelista, ¿no? Tiene una campaña que le va bien y lo siguiente que dice es, no me creo, no me lo creo. No me fío de esta gente. Jolín, vaya evangelista, ¿me entendéis? Porque los evangelistas tienden a tirar las campanas al vuelo, ¿no? Del éxito de una campaña. Pero el Señor Jesucristo conocía los corazones. Y Él sabía que de esa respuesta multitudinaria, al final no iban a ser muchos los que verdaderamente iban a caminar con Él hasta el final, porque son muchos los que reaccionan a favor de Cristo y después son poquitos los que verdaderamente le siguen. Entonces, la existencia de creyentes falsos. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Estos creyentes, podemos interpretar que la palabra creyente aquí se está usando en un sentido amplio, refiriéndose a personas que han mostrado interés, y es lo que también ocurre con estos judíos, ¿no? Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Veis?
a los judíos que habían creído en Él, seguramente a ese grupo de judíos que habían creído en Él, ahí habría creyentes verdaderos. No estamos diciendo que todos fueran falsos, pero la idea que nos tenemos que quedar es que de ese grupo que había mostrado interés, habría personas que simplemente fue un impulso. Entonces, la existencia de creyentes que al final no son creyentes. Esto es una realidad más amplia de lo que parece. Y claro, hemos estado hablando en el ámbito de la iglesia evangélica, pero si nos vamos al ámbito de fuera, la realidad es todavía más clara, ¿no? Hay personas que dicen creer en Dios, pero en realidad pues no lo son, ni mucho menos. Sus vidas demuestran una cosa totalmente diferente. ¿Qué me decís de los que dicen ser de X religión no practicantes? ¿Qué significa eso? Yo soy creyente no practicante, pero ¿qué clase de sinsentido es este a la luz de la palabra de Dios? ¿Te imaginas que Jesús tuviera un discípulo no practicante? Jesús diría, este no es discípulo ni es nada, porque no existe tal cosa como un creyente no practicante. Si tú eres un creyente de verdad, o lo eres o no lo eres, ¿no? Entonces, si no lo eres, está claro. Si lo eres, el creyente de verdad es practicante, y tanto. Es que su vida Cristo es todo para él, y rige su vida por las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces, la existencia de creyentes falsos es una realidad muy, muy frecuente. En segundo lugar, vemos aquí la realidad de alguien que cree ser un discípulo, pero no lo es. Tú puedes creer ser un discípulo y no serlo. Es por eso que aquí aparece la palabra verdaderamente mis discípulos. Son palabras del Señor Jesús que aparecen en el versículo 31, y Él dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si hay tal cosa que es ser verdaderamente un discípulo de Cristo, esto es porque hay personas que no son verdaderamente discípulos de Cristo, aun cuando piensan serlo. Entonces, la palabra importante aquí es verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente mis discípulos. El Señor sabía que había personas que le seguían, había personas que estarían de acuerdo con Él, habría personas que simpatizarían con su enseñanza, habría personas que le seguirían incluso por sus predicaciones y todo esto, pero que aún así no eran verdaderamente sus discípulos. Tercera cuestión, vamos a definir qué es ser un discípulo. Y tenemos que también quitar malentendidos en cuanto a este término. Un discípulo es un seguidor del Señor Jesucristo. Es alguien que le sigue, alguien que cree en sus enseñanzas y alguien que aprende de Jesucristo y le sigue, es un seguidor de Cristo, ¿vale? Y lo que es muy importante aquí es que todo creyente verdadero es un discípulo de Jesucristo. Ser discípulo no es un segundo nivel. ¿Entendemos lo que quiero decir? O sea, a veces la palabra discípulo suena como algo avanzado, ¿no? Bueno, primero eres un creyente y después te conviertes en discípulo, porque ya como que tienes un nivel más alto. Pero esto no es así.
O sea, no eres primeramente un creyente y después, si vienes mucho a la iglesia, te conviertes en discípulo. No. El mismo día en el que tú te conviertes, el mismo día en el que tu corazón pasa de piedra a carne, el mismo día que tú experimentas el nuevo nacimiento, el mismo día que tú pones tu fe en Cristo por primera vez, ese día ya eres un discípulo de Cristo. Esto significa que no existe tal cosa como alguien que sigue a Cristo desde lejos. No podemos ser, no existen cristianos que vivan y sean cristianos, pero que lo hagan desde la barrera, como solemos decir. No. El testimonio de la Escritura es que todo aquel que es cristiano es un seguidor fiel y continuo de Cristo, que vive su vida según las enseñanzas de Jesús, y no hay menos. No hay nada menos. Y esto es importante. Esto es importante. Todo creyente es un discípulo de Cristo. Por definición, todo creyente ha de ser un discípulo que sirve a Cristo y que entrega su vida a Cristo. Y no hay un escalón inferior, ¿no? No se puede vivir la vida cristiana de otra manera. ¿Entendéis? Ser un cristiano de verdad implica comprometerse con una iglesia, evangelizar, vivir una vida santa. Hay gente que eso le parece demasiado, ¿no? Hay gente que a lo mejor dice: mira, yo soy cristiano, pero no soy tan fanático. Yo soy cristiano, pero a mí no me pidas que vaya a una iglesia, que lea la Biblia, que dé ofrendas, que vaya a evangelizar. Eso ya es de fanáticos, ¿no? Pues no. Si tú piensas de esa manera, es que no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, lo cual seguramente signifique que todavía no eres cristiano, simplemente eres un aficionado superficial a Cristo, lo cual es lo mismo a no ser un creyente. No hay términos medios. Con el Señor es o todo o nada. O estás en su equipo y eres un jugador activo de su equipo y das tu vida por Él y riges tu vida por su palabra y vas a muerte con Él, o no estás con Él, ya está. No hay términos medios, hermanos. Por supuesto que hay después grados de madurez, ¿no? El creyente de una semana no tiene el mismo conocimiento y la misma madurez cristiana que el creyente de 20 años, aunque el creyente de 20 años también hay que no han avanzado mucho. Eso también es cierto, pero a lo que voy es que no hay medias tintas. No hay medias tintas. Si somos creyentes, somos discípulos y vamos a Cristo hasta el fin, con Cristo hasta el final. No hay término medio. Entonces, ser discípulo no es una élite. No es una élite de una segunda etapa, no. Todo creyente ha de ser un discípulo desde el primer día. Bien, entonces, sabiendo lo que es un discípulo, que es un seguidor de Cristo, comprometido, y no hay tal cosa como algo diferente a eso, vamos a hacernos la pregunta importante aquí. En cuarto lugar, entonces, ¿cuál es la prueba de ser un verdadero creyente, no? Nos estás diciendo que a lo mejor no somos cristianos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo puedo saber?
si soy un verdadero cristiano? Pues la palabra de Dios nos lo dice el propio Señor. Dice en el versículo 3: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ser un verdadero discípulo, lo cual es sinónimo de ser creyente. No es que ser creyente esté aquí y ser discípulo esté aquí, no, las dos cosas es lo mismo. Ser un verdadero discípulo tiene que ver con permanecer en la palabra de Dios. ¿Eres un verdadero discípulo de Cristo? ¿Cómo lo puedes saber? Haciendo la prueba de que permaneces en la palabra de Dios. Esta permanencia en la palabra de Dios, pues se puede ver desde diferentes ángulos, ¿no? ¿Qué significa permanecer en la palabra de Cristo? ¿Qué significa permanecer en la palabra de Cristo? Bueno, lo primero que podemos decir es que aquel que permanece en la palabra de Dios es aquel que vive una vida según la palabra de Dios. ¿Cierto? Porque de nada sirve decir que yo sigo a Cristo si mi vida no refleja lo que se espera de un creyente según la palabra de Dios. Entonces, si la Biblia dice que los creyentes verdaderos aman a sus hermanos, a todos sus hermanos le aman, si tú no amas a tus hermanos, es que seguramente no seas creyente, porque el Espíritu de Dios que produce ese amor por los hermanos no está en ti. Entonces, permanecer en la palabra de Dios significa vivir una vida acorde a lo que la palabra de Dios enseña sobre los síntomas de un verdadero creyente. ¿Qué más significa permanecer en la palabra? Permanecer en la palabra significa que toda tu vida se rige por lo que hay en la palabra de Dios. Tú intentas vivir toda tu vida según la palabra de Dios. Tu vida matrimonial, tu vida en el trabajo, tu vida con tu familia, todo lo que tú eres y todo lo que tú haces, lo haces según la palabra de Dios. Eso significa permanecer en la palabra. Permanecer significa estar siempre ahí. No importa de lo que se trate, tú riges tu vida según la palabra de Dios. Las personas que dicen ser creyentes pero no lo son, no rigen su vida por la palabra de Dios. A lo mejor seleccionan cositas de la palabra de Dios, pero no viven toda su vida según la palabra de Dios. La palabra de Dios no cubre toda su mente, todo su corazón, todas sus iniciativas, todas sus ideas. La palabra de Dios ha de ser todo para el creyente. Y si no es así, es que no estamos permaneciendo en la palabra. Para el cristiano verdadero, la Biblia es la guía de su vida. La guía de su vida. Todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que proyecta, todo, absolutamente todo, lo hace considerando la palabra de Dios. Eso significa permanecer
en la palabra de Dios. Otro matiz que tiene que ver con la idea de permanecer en la palabra es el aspecto más literal, que es estar en la palabra, ¿no? O sea, leer la palabra. Permanecer en la palabra de Cristo también significa, por supuesto, leer la palabra de Cristo habitualmente, constantemente. Y esto es muy importante, y los creyentes podemos estar pecando de esto. Cuando no moramos, vivimos en la palabra de Dios, en nuestro día a día, constantemente, estamos viviendo como si no fuésemos discípulos de Cristo. Esto es una advertencia seria para los cristianos, hermanos. No podemos vivir una vida de creyente verdadero, si lo somos, si pasamos la mayoría de nuestra vida alejados de la palabra de Dios. Esto es una advertencia para los pastores también. Esto es una advertencia para los líderes, para todo creyente. ¿Cómo podemos ser creyentes que decimos que permanecemos en Cristo si no cogemos nuestra Biblia? Tenemos que arrepentirnos de esto, porque dedicamos muchas horas a Internet, muchas horas al móvil, muchas horas a la tele, pero estamos lejos de la palabra de Dios. No permanecemos en la palabra de Dios. Que el Señor nos enseñe esto y que nos traiga arrepentimiento y un cambio profundo. Voy a mencionar un matiz más acerca de qué significa permanecer en la palabra, porque lo que estamos tratando de ver aquí es qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que debería verse en mi vida que certifique que soy un verdadero discípulo de Cristo. Y aquí hemos hablado de que nuestra vida se rija por la palabra de Dios. Eso significa permanecer en la palabra, o sea, obedecerla. Hemos hablado de tener esa comunión diaria con Dios a través de su palabra, leer su palabra. Pero hay un matiz más, porque ¿qué significa permanecer? Permanecer no solamente significa no salirse a los lados, no salirse del camino, también significa perseverar hacia adelante. Los verdaderos cristianos duran hasta el final, caminan hasta el final, terminan la carrera. Eso es ser un verdadero creyente. Permanecer en la palabra de Dios significa que a pesar de mis debilidades, a pesar de mis tropiezos, a pesar de mi desánimo, yo sigo en pie en la carrera hasta el final. Eso es un síntoma de un verdadero cristiano. La carrera cristiana no es fácil, pero el cristiano consigue terminar la carrera con la ayuda de Dios. Hermanos, qué importante es comprender que la carrera de la vida cristiana no es una carrera de 100 metros. Varios de los que estaban aquí, cuya fe era cuestionada,
eran sprinters, ¿no? Empezaban a 100 por hora. Sigamos al Mesías. Y a los 50 metros, ya estaban con ideas raras, que esto es muy difícil, que nos van a matar. Puro impulso. Hermanos, nosotros seguiremos a Cristo hasta la muerte. Y eso es una carrera larga. Es una carrera, más vale, hermanos, ir tropezando, ir un poco más lentos, pero ser un verdadero seguidor que llega hasta el final con la ayuda de Dios, que no alguien que se emociona mucho y que parece ser alguien espectacular y que a la vuelta de la esquina ya ha abandonado la carrera. ¿Permaneces tú en la carrera de la vida cristiana? Yo te quiero animar a continuar en esa carrera. Sigue, corre la buena lucha, la buena batalla de la fe. Lo importante en la vida cristiana no es llegar el primero. Lo importante es terminar la carrera, por la gracia de Dios. Entonces, hay muchas personas que muestran interés y que tarde o temprano dejan la carrera, se apartan, dejan de creer, se aburren, se convierten a otra religión, tiran la toalla. Nosotros no debemos ser de esos. Nosotros debemos ser de los que perseveran, de los que piden a Dios ayuda, de que a pesar de que se nos caiga el mundo encima, a pesar de que estemos desanimados, a pesar de que nos sintamos que somos indignos de ser un seguidor de Cristo, no hagas caso a esos pensamientos. Ponte de pie una vez más y sigue corriendo la carrera de la fe hasta el final. Caminar con Dios hasta el final. Qué bonito, ¿no? Qué bonito testimonio esa persona que llega hasta el final de sus días y termina la carrera de la fe. Tenemos ejemplos de hermanos que mueren en su vejez y han dado un testimonio precioso de servicio, de perseverancia, de continuidad. Eso es lo que significa permanecer en la palabra de Cristo. Por eso dijo el Señor: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es como si el Señor Jesucristo estuviera viendo a estas personas y dijera: os quiero ver de aquí a 30 años, ¿dónde estáis? Porque así es la carrera cristiana. Es una carrera de fondo, es un maratón. Entonces, no importa que te tropieces, todos nos tropezamos. Lo importante es levantarse de nuevo. No importa que se te acumulen las desgracias. Pídele al Señor fuerza y ponte de pie y sigue la carrera hasta el final. Y recibiremos nuestra recompensa. Que nuestras vidas sean una carrera de fondo para caminar con nuestro Señor hasta el final y para su gloria. Demos un precioso testimonio de lo que es vivir la vida cristiana. La vida cristiana es un camino de espinos, es un camino de cargar con una cruz,
es un camino pesado, es un camino largo, es un camino de decepciones, de dolor, de tristeza. Pero aunque sea con lágrimas, llegaremos hasta la meta, hasta el final. Eso es ser un cristiano verdadero. Y si llevas años caminando con Dios, agradécele su fidelidad para contigo. Porque si has llegado hasta aquí, es gracias a Él. Él te ha preservado, Él te ha guardado. Él ha estado ahí cuando podrías haberte desviado. Él te ha puesto en el camino de vuelta. Y si hoy estás aquí, eso es una demostración de la fidelidad de Dios en tu vida. Porque si fuera por ti, ¿dónde estarías? No estarías aquí hoy. Si estás aquí, es porque el Señor ha sido bueno contigo. Así que podemos estar gozosos y motivados para seguir la carrera, aun cuando el camino sea estrecho. Recapitulamos, hermanos, la existencia de creyentes falsos. Examinemos nuestra vida para ver si estamos caminando verdaderamente en la fe. Cuestiona tu fe. No des por sentado de que tu fe es verdadera. Esto no lo digo para crearnos dudas en cuanto a nuestra fe, porque si somos verdaderamente cristianos, lo podemos saber. No es que sea un misterio. Pregúntale al que está a tu lado: ¿Tú piensas que soy cristiano? Pregúntale. Y él te va a decir lo que ve en ti. Si ve en ti humildad, si ve en ti un espíritu manso, si ve en ti el Espíritu de Dios, no miente, hermanos. Alguien que cree ser discípulo, pero que no lo es. Recuerda esta palabra: verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es ser discípulo? Un seguidor de Cristo. Pero no te olvides, había discípulos falsos. ¿Cuál es la prueba del verdadero discípulo o del verdadero creyente? Es aquel que permanece en la palabra de Cristo. ¿Qué significa permanecer? Significa vivir tu vida cada día según la palabra de Dios. Permanecer significa vivir anhelando y teniendo comunión con Dios mediante su palabra. Si estamos alejados de la Biblia en nuestro día a día, mucho cuidado. Cojamos la Biblia de nuevo, hermanos. Cojámosla de nuevo. Y finalmente, permanecer en la palabra significa caminar con Dios hasta el final. Ojalá el día de nuestro velatorio, el día de que nos metan en esa caja en el tanatorio de Palma o de Marrachí, del que sea, el que venga a mirarnos ese día ahí, pronto seremos olvidados, ya os lo digo, pero que al menos quede un recuerdo. Esa persona era un discípulo de Cristo. Que nos puedan recordar por eso. Vivamos nuestra vida con Cristo hasta el final. No tires la toalla. Ánimo. No des oído a las tentaciones
que te dicen, tú no sirves para nada, tú no eres digno, no. Continúa la carrera, hermano. Sigue peleando la buena batalla de la fe con la ayuda de aquel que es poderoso para guardarnos sin caída hasta el final, hasta ese día precioso en el que nos encontremos con el Señor Jesucristo cara a cara nuevamente. Amén. Hagamos una oración.